Luz, gracias por recibirnos. Bueno, por estas horas, tema de salud mental. Departamental. Departamental, problema nacional, obviamente, quizás del mundo, pero acá es departamental. Exacto. ¿En qué situación estamos en este momento, ahora que ha eclosionado este asunto en dos o tres hechos puntuales? Bueno, buenas tardes para todos, gracias por la consulta. Y lo primero que tenemos para decir es que lo que tiene que ver con el Centro Auxiliar de Castillo en este momento tiene recursos humanos cero en salud mental, cero. Es decir, que toda la zona que abarca el Centro Auxiliar de Castillo, que es Agua Dulce, Balizas, Castillo, Esmeralda, Punta del Diablo, Coronilla, Palmares de la Coronilla, hasta Barra de Chuy, que no incluye, está con capital humano cero. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? Que los profesionales que hacían las horas en policlínica o en emergencia no están. No tenemos profesionales que nos asistan. Es tan simple como eso. Cuando uno se refiere a capital humano cero, no importa el recurso que tú tengas, no hay cómo llevar adelante el tratamiento o la consulta o la emergencia. En esa situación está una parte del departamento. El resto del departamento está con las dificultades normales que venimos denunciando desde hace más de 3 años, ¿no? Con mucha falta de psiquiatría, en horas de psiquiatría en el Hospital de Rocha, que es el que está tomando las horas del resto de las localidades. Pero había presupuestado un programa departamental, una dirección departamental de salud. Sí. ¿Qué ha pasado con ese programa? Sí, en su momento se entendió como corresponde y como lo establece la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se entendió que hay una ley de urgencia de salud mental. Existe esa ley antes del 2020, esa ley fue votada e instalada como tiene que ser, a través de los organismos que tienen que ser como es el Parlamento. Posterior a eso, en el departamento, en Rocha en particular, se forma la Dirección Departamental de Salud Mental, en la que se buscaba no solamente tener un presupuesto que sumara 5 o 6 profesionales, en ese momento creo que eran 5 profesionales presupuestados, entre 30 y 40 horas por profesional, para aumentar la capacidad de la demanda de la población de asistencia de ACE. Bueno, estamos hablando de 5 profesionales por 30 horas, es un reconocimiento a la necesidad. Solo el hecho de la creación de la dirección, ¿verdad? Claro. El presupuesto se votó en el 2021 y ese presupuesto no fue ejecutado porque no se pudo sostener a los profesionales. Hicieron un llamado, el llamado fue desierto y no encontró la Dirección de la Salud. Como digo siempre, nosotros los usuarios somos los que tratamos de comunicarnos, pero la responsabilidad de la salud es de las autoridades. Son ellos los que nos tienen que dar la solución. Dicho esto, los profesionales que ya estaban trabajando, que participan en los policlínicos y en las emergencias, además tienen que tener un trabajo interdisciplinario, porque hay mesas de representación, hay un trabajo de salud mental con usuarios de ACE que están jubilados, con usuarios de ACE que están en el INAU, con usuarios de ACE que están en el MIDES. Esa mesa nunca se puede conformar si no existe todos los elementos. Entonces puede estar el delegado de salud mental del MIDES, el delegado de salud mental del INAU, pero no está el de ACE, que es la parte de la salud. Esa es nuestra gran preocupación. La prestadora. Pero además la ley establece la obligación a asistirnos. ¿Qué pasa con una emergencia hoy? Bueno, hoy no tenemos cómo. Quiero preguntar eso. En este momento, ¿verdad? Tenemos en la zona de Castillos y toda esta área de influencia de que estamos hablando puntualmente, en otras zonas del departamento de Rocha también, los casos de adicciones, los casos de suicidios o intentos de suicidio, sobrevivencia de suicidios, por ejemplo, violencia en diferentes tipos de expresión, digamos, de salud mental. Por supuesto. Bueno, todos esos temas. ¿Cómo se van resolviendo? Bueno, no se resuelven porque hay mucho reclamo de usuario. Bueno, pero no es solamente eso, porque nosotros tenemos que entender que la salud mental es una, ¿cómo te puedo decir? Es algo que atraviesa literalmente, atraviesa toda la sociedad, porque es también un problema de salud mental la exposición permanente del primer nivel de atención, nuestros auxiliares de enfermería que están cumpliendo multifunciones y que tienen que recibir a una persona que no importa si es adicción o no. Claro. La salud mental pasa por muchos lados. Cuida el que te cuida, alguien que cuida a una persona adulto mayor, que no tiene dónde encontrar un desahogo, se descompensa un día. ¿Quién la atiende?
el primer nivel de atención, la enfermera, la auxiliar, que cumple 3, 4 funciones. Esa persona también necesita su contención. Entonces el problema de salud mental no lo podemos tomar solamente desde el punto de vista de adicciones. Yo agradecería eso, sí. Porque si no lo que hacemos... Lo puse como ejemplo. No lo decía por ti, lo puse ahora como ejemplo de dos situaciones que en más de un aspecto son extremas, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, te la voy a poner... la crisis de que soporta, que experimenta un trabajador de la salud, cuando tiene que tener en un lugar de cuidados especiales a multifunciones. Voy a tomar tu ejemplo y te lo voy a poner en estos términos. Sí. Si tengo una patología hoy y tengo que ir al centro de salud de Castillo, no tengo quien me recete mi medicación. Dos grandes respuestas que no son correctas, que te van a dar seguramente las autoridades. La primera es que el médico de medicina general te puede repetir la medicación. Cierto, porque el médico tiene un compromiso ético de no dejarme sin asistencia, pero no corresponde. El médico de medicina general o de puerta no debe hacer la tarea que tiene que hacer un especializado. Primera puntualización. Y segunda puntualización, cuando se habla de la medicina y de la telemedicina, que comenzó su etapa muy despacito en el Centro de Salud de Castillo, no es cierto que tienes tú del otro lado de una pantalla 24/7 un profesional. Las coordenadas. No hay una consulta. Puede haber consultas para distintas patologías a través de la telemedicina, pero son consultas que tú determinas, vamos a tener 10 consultas. Una puede ser con un nefrólogo, otra puede ser con un oncólogo, otra puede ser con un... ¿Verdad? No necesariamente tiene que ser que la telemedicina que se está empezando a desarrollar en el Centro de Salud de Castillo va a resolver el problema de salud mental y de la asistencia en emergencia o en policlínica de los usuarios. Claro. Y vuelvo a lo mismo. Si no tenemos capital humano, no hay manera. Las autoridades departamentales encargadas de esta área, ¿qué dicen al respecto? Dicen que uno de los inconvenientes es que los llamados han quedado desiertos y por eso han tenido que gastar ese presupuesto del que hablamos, que en el 2021 se votó la Comisión de Salud. Importante. ¿Y qué pasó con ese? Se gastó en otras áreas. Eso habría que preguntarle al director de la RAP, al doctor Carcabelo. No, los usuarios no tenemos conocimiento de eso, ¿verdad? Pero en cualquier caso, volvemos a lo que decimos siempre los usuarios. Nosotros tenemos responsabilidades como usuarios de colaborar y sumar en la atención, cuidar nuestra llegada, cuidar nuestra salud, cuidar no faltar a las consultas, ¿verdad? Ser recíprocos en ese servicio de salud que recibimos, pero la responsabilidad de cómo nos llega la asistencia y cómo solucionarlo son de los directores y las autoridades, no nuestras. ¿Cómo sigue este tema ahora que el presupuesto está a punto de terminar? La ejecución presupuestal termina el año que viene. Sí, claro. Hay un lapso corto para revisar alguna cosa, encontrar una solución. ¿Habrá solución? El problema es mayor a un problema económico. A esta altura el departamento entero, Rocha, y en particular la zona que se refiere a la asistencia del Centro de Salud de Castillo, el problema es muy superior a cualquier problema económico. Cuando tú tienes capital cero, humano, no hay dinero que lo vaya a resolver. Lo que tienen que hacer las autoridades es sentarse a resolver una atención primaria rápida, urgente, que descompense un sobrecargo sobre médicos de medicina general que no van a encontrar la solución porque no están especializados, desmistificar el problema de la salud mental. No puede ser que un usuario llegue al hospital descompensado y no tenga cómo encontrar una contención. Usted participó de esta reunión que comentamos estas últimas horas con autoridades del área de ACE, ¿verdad? Sí. También se hizo escuchar el sector de usuarios en la última actividad que cumplió. Sí, de salud mental en Castillo. De salud mental en Castillos, que encabezó la señora Blanca Rodríguez, con un equipo muy importante de profesionales. Sí, profesionales reconocidos además. ¿Y ahí qué les dijo? Bueno, nosotros no esperamos respuestas sino compromisos de todas las autoridades, las que están, las que vendrán. Nosotros como usuarios lo que pretendemos es que se tenga claro que los usuarios necesitamos respuestas y respuestas rápidas. Una localidad como Castillo, que en el departamento de Rocha tiene el mayor porcentaje de suicidio adolescente, no puede tener capital cero de recursos humanos en salud mental. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. La urgencia está en la resolución de las autoridades, independientemente de lo económico. ¿Qué importancia tiene atender estos temas en la perspectiva territorial, desde el territorio? Mucha.
Por eso mencionaba los auxiliares de primer nivel, ¿no? De atención. Cuando nosotros tenemos auxiliares de primer nivel de atención, lo que hacemos es recurrir en la localidad a quien nos conoce. Entonces eso nos permite una cercanía que a veces agota, como lo digo siempre, no es la primera vez que tú me entrevistas y siempre lo menciono, que a veces agota. Sí. Agota al funcionario. Hemos tenido policlínicos en la costa de Rocha que han tenido que cerrar la puerta y atender por rejas por no tener una respuesta rápida a un vecino que tiene una necesidad de salud mental urgente. Hemos tenido que cerrar policlínica para hacer traslados de un adulto mayor que lo único que tiene es un ahogo, una angustia de alguien que le preste atención y no se lo hemos podido dar, ni como sistema de atención al adulto mayor, ni como salud mental. Tenemos un debe muy importante en el departamento de eso. Agradezco el tiempo, Luz. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre.